Muy buenas tardes, queridos amigos. Como cada miércoles estamos hoy con ustedes para evaluar, reflexionar un poco sobre lo que aconteció en estos días y sobre lo que nos espera, obviamente, en adelante, porque circunstancias vinculadas a este hecho van a tener, por supuesto, algunas repercusiones, eh, seguramente repercusiones muy dramáticas para algunas familias, sobre todo para las mujeres en nuestro país. Se ha aprobado una modificatoria al artículo 1, proyecto de ley presentado por Renovación Popular, aprobándose el texto sustitutorio 785 con 60 votos a favor, 27 votos en contra y 19 abstenciones. Estamos hablando de los acuerdos a los que arribó el Parlamento Nacional con relación a los derechos del concebido. Materia, por supuesto, en controversia, intento que se había manifestado en varias otras ocasiones, en anteriores oportunidades en el Parlamento Nacional y que hoy lamentablemente ha terminado siendo efectivamente votado y aprobado. Este tema que está vinculado a los derechos del concebido está relacionado también a una controversia ética, moral, quizá religiosa y también de alguna manera jurídica, pero sobre todo a una controversia de carácter vinculado a la salud física y a la salud mental. Y está vinculado indudablemente a las políticas de desarrollo social y además dentro del planteamiento, el conjunto de políticas vinculadas a las estrategias para enfrentar los temas vinculados a la violencia contra la mujer. Y esta aprobación, queridos amigos, que hace de la modificatoria una puerta abierta para escudriñar una serie de factores, una serie de aspectos, nos van a permitir de alguna manera entrar en la discusión de los temas de fondo. Porque aquí hay temas de forma que tienen que ver, por supuesto, con la forma en que se plantean las cosas, en que se redactan las leyes, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué es realmente lo que se está defendiendo? ¿Qué es realmente lo que debemos subrayar, lo que debemos destacar? Es cierto que esta norma en realidad está orientada a proteger la vida, la integridad y la salud, porque claro está de que aquí hay un detalle que se sustrae del contenido del texto y es una de las características, proteger al embrión, repito, proteger al embrión, garantizar a través de ese acto, garantizar, repito, la dignidad, la vida, la identidad propia, entendiéndose esto como independiente de la madre, a la salud entendiéndose como física y psíquica, y estamos hablando de identidades, de integridad, de acceso a la salud, de derechos vinculados a este concepto y a este gran concepto que estamos incluyendo dentro de este texto, que estamos observando que se incluye en este texto, porque estamos hablando del derecho, de los derechos del concebido. Pues bien, con este tema controversial y por supuesto que nos exige reflexión y que nos exige mirar más allá de lo que está ostensiblemente visible. Con eso regresamos en unos pequeños minutos, queridos amigos. Muchas gracias a los que siempre nos acompañan, nos comentan y nos comparten. Volvemos.
Muy bien, queridos amigos, anunciaba entrar a reflexionar un poco sobre este tema que consideramos de importancia para el desarrollo social, para el crecimiento y también para el tratamiento de las políticas vinculadas a la violencia contra la mujer. Yo quiero dejar al término del programa de hoy algunas interrogantes que estoy segura podremos irlas respondiendo desde nuestros particulares puntos de vista, desde nuestra manera de mirar las cosas y, por cierto, desde lo que corresponde a la reflexión, considerando la ética, la moral, por supuesto, considerando nuestra mirada, nuestra concepción y nuestra interpretación acerca de lo que queremos en la vida, de la forma en cómo concebimos el mundo. El concebido. Antes el artículo 1 del Código Civil establecía que era sujeto de derecho a partir del nacimiento. A partir del nacimiento. Hoy, sin embargo, estamos hablando de un texto que elimina la posibilidad de que sea sujeto de derechos a partir del nacimiento. Estamos hablando del concebido como sujeto de derecho, que esto se considera distinto y, por cierto, autónomo, un centro en donde concurren los derechos, y esto parte desde la concepción. Por eso es que los congresistas que sostuvieron este anteproyecto de ley, la congresista en particular, Milagros Jáuregui de Aguayo, así consigna su denominación, planteaba precisamente que la concepción era el punto de inflexión aquí, que el acto de la concepción debía hacer validar los derechos del concebido. Y hablaban justamente los congresistas que sostienen este proyecto, hablan acerca del concebido como esa estructura formal que está siendo recogida y que obviamente imagino yo que deben haber hecho una reflexión y un análisis respecto de los acontecimientos médicos, anatómicos, fisiológicos y también las variables legales que van a atravesar este concepto. Estamos hablando del acto de la concepción, en donde encontramos la presencia del óvulo como gameto femenino y la presencia del espermatozoide como el gameto masculino. La concepción ocurre entonces en ese encuentro exitoso habido sobre el óvulo, que es absolutamente invadido por el espermatozoide. Entonces, este gameto masculino, en ese encuentro con el gameto femenino, va a producir ¿qué cosa? Porque ambos, ustedes saben, los gametos femeninos traen 23 características que son de naturaleza haploide, igual que se van a encontrar con otras 23 de naturaleza igualmente haploide. Y al encontrarse van a formar lo que conocemos exitosamente con el nombre del cigoto, ¿verdad? Ya no son, por lo tanto, una estructura haploide, sino son diploides porque alcanzamos al número de 46 cromosomas. Traen 23 uno, 23 el otro y luego se anotan esos 46 cromosomas que son de naturaleza diploide. Este acto es lo que graficaría la concepción, ¿cierto? Entonces, yo quisiera tal vez poder preguntar a los congresistas que han hecho uso de la argumentación de este proyecto, hoy aprobado, que nos expliquen si es a este hecho al que se referían como concepción, es decir, si cuando hablan del concebido hablan de esta particular tarea magnífica, extraordinaria, fenomenológica, producido por la naturaleza, en consecuencia, que viene a traer consigo la presencia de un embrión. Porque debemos recordar que la característica desde los expertos o la afirmación de los expertos en esta área, embrión es la denominación que va a alcanzar a esta estructura hasta antes de las 8 semanas.
que va a tomar el nombre de feto a partir de la 8ª semana en adelante hasta el momento de nacer, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del concebido, para intentar entender la argumentación de los congresistas, ¿estamos hablando de este particular hecho o estamos hablando del concepto? Porque aquí hay una importante disquisición que hay que hacer. Cuando se habla del concebido, es importante denotar que esta es una particular afirmación que refiere a la condición jurídica. Está hablando más bien de una doctrina jurídica. Esta doctrina jurídica refiere una distancia entre el concepturus y el nasciturus. El concepturus es incluso el que no llegó a ser concebido anatómicamente, fisiológicamente hablando, entendiéndolo desde la doctrina jurídica. Mientras que si hablamos del nasciturus, estamos hablando del concebido, pero no nacido aún. Es decir, de aquel que ya entró a la barrera embrionaria y luego a la estructura fetal. Entonces, aquí estamos hablando de esta particular manera de mirar las cosas, incluyendo como herramienta de interpretación la doctrina jurídica. Esta doctrina jurídica, que es la que han discutido en el Parlamento, debo decir, alude características principales que van a formar parte de esta apreciación. Por ejemplo, cuando se habla de los derechos del concebido en el entendido de los congresistas, porque así está recitado en el texto del proyecto de ley, es proteger al embrión. Ergo, entiendo la interpretación de embrión hablando de este acto anatómico en el que ambos el óvulo, ambos gametos se juntan y terminan durante las primeras 8 semanas articulando la presencia del embrión. Ergo, proteger al embrión significa a ese ente que está interpretado en este primer periodo de las primeras 8 semanas. Sin embargo, también refiere a esta garantía. Dice, esta ley, esta modificatoria garantiza, y me quiero referir profesamente a lo que narra el proyecto, garantiza la vida, ¿correcto? Es decir, le va a dar lugar a que este embrión se convierta en un feto y luego nazca. Es decir, garantiza la vida, garantiza la dignidad. Me gustaría tal vez conversar con los congresistas respecto de qué cosa es la dignidad y hablar un poco acerca de las connotaciones filosóficas que la dignidad trae consigo y si ésta le es propia al embrión. También garantiza la vida, la dignidad, garantiza la identidad propia. Identidad propia, ergo, subraya la posibilidad de la independencia de la madre. Identidad propia. Eres un ser, un ente, independientemente de lo que haga o deje de hacer la madre. Y en este particular punto yo quisiera detenerme un par de minutos para hacer notar una controversia y por lo menos un aspecto que resulta siendo contradictorio. Porque si es verdad que hay aquí, y reconociéndolo desde la ley, una entidad propia e independiente de la madre, significaría entonces que como contraparte, como elemento de sustento y de soporte desde la mirada de los expertos, esto garantizaría, por tanto, la viabilidad fetal y la viabilidad del nacimiento. Esto nos lleva a un escenario en el que vamos a encontrar, por cierto, una contradicción. ¿Qué dicen al respecto los expertos?
Los expertos, incluyendo la OMS, refieren que es entre las 22 y 25 semanas los límites de viabilidad fetal. Es decir, que estamos hablando de los límites de viabilidad, es decir, a partir de las 25 semanas ya hay viabilidad fetal. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando del embrión. No, ya no estamos hablando del embrión, estamos hablando del feto, ¿cierto? Porque habíamos entendido, a decir de los expertos, que son los únicos los que tienen que hablar con propiedad en este particular tema, porque obviamente los congresistas, la congresista Milagro Jáuregui no sabe o no puede, no es una experta, no puede decidir cuándo deja de ser embrión y cuándo empieza a ser feto, ¿verdad? Esto lo tienen que decir los especialistas. Pues bien, los especialistas sostienen que es embrión hasta las 8 semanas. Y a partir de 8 semanas en adelante es feto, ¿cierto? Esta discordancia, a partir de lo que reconozco, por ejemplo, ¿qué dice identidad propia? Quiere decir, soy independientemente de mi madre. Ergo, no me importa si existe mi mamá o se muere mi mamá o tiene integridad física mi mamá, porque yo puedo vivir solito. Esta es una posibilidad si remitimos un poco la mirada a lo que sostienen los especialistas. Sostienen que entre 22 y 25 semanas recién se adquiere esta viabilidad fetal. Quiere decir que ya no estamos hablando del embrión, estamos hablando del feto. Regreso a la pregunta. Entonces, cuando nos hacían mención del derecho del concebido, estamos hablando de la concepción, de ese acto fenomenológico, maravilloso, casi milagroso, que es en el que se encuentran el óvulo, el espermatozoide, y cada uno trae los gametos femeninos y el gameto masculino, y se combinan estas células haploides para luego conformar este gran y espectacular producto llamado cigoto, que toma la forma más bien de diploide porque tiene los 46 cromosomas con el que el feto luego va a hacer su nacimiento y va a abrir sus ojos a la luz de todos los seres humanos y va a constituirse en ese ser vivo que todos esperamos que sea. Dos momentos importantes. Si es el concebido a partir de ese acto de encuentro maravilloso entre el espermatozoide y el óvulo, o es el concebido, según la doctrina jurídica, entendida como el nasciturus, es decir, el concebido no nacido aún, con derechos finalmente frente a la vida, incluso se habla de personalidad, de la dignidad y de la identidad. El otro aspecto controversial, por lo menos, queridos amigos, tiene relación con este hecho. Cuando se dice el concebido, y marca este derecho, este proyecto de ley subraya, destaca la posibilidad de relacionar con especial brillo al derecho a garantizar la salud. ¿De quién? Del concebido. La salud del concebido, su integridad física y su integridad psíquica. Y me quiero referir a este hecho en particular, queridos amigos, porque si bien es cierto que esta ley podría garantizar el derecho a la vida y a la salud física, que va a estar siendo protegida por los médicos, aunque no estén siendo protegidas con la misma prioridad quizás las madres, sí está siendo protegido el feto. Correcto, está siendo protegido el feto. Pero hablamos, por ejemplo, de la integridad física y de la integridad psíquica. Me gustaría indagar un poco en relación a la integridad psíquica, porque si hablamos de la integridad física puede estar cautelada por los médicos y los enfermeros. La integridad psíquica de alguien
que nace posterior, por ejemplo, a un hecho de violación sexual contra su madre, me gustaría saber qué piensan los congresistas respecto de cómo se siente el ser humano que nació producto de un acto de violación brutal contra la madre que le otorgó esos gametos femeninos del cual desciende. ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo estará protegida su identidad y su integridad psíquica de este ser humano que a partir de su crecimiento va a ir descubriendo cosas vinculadas, por cierto, a su origen, a su nacimiento? Estamos convencidos, señora congresista, de que ese ser que acaba de nacer luego tendrá la integridad psíquica para reconocer al brutal criminal del padre que violó a la madre. ¿Estará conforme? ¿Estará contento? ¿Sentirá que es un correcto descendiente de esos gametos masculinos criminales que le dieron origen? Señora congresista, particularmente la señora Jáuregui, que sostuvo la defensa de este proyecto de ley y que luego pone en sus redes sociales que le da gracias a Dios la defensa de la vida, que le da gracias a Dios por estar en esta batalla que es por la vida. Me gustaría preguntarle a la señora Jáuregui, ojalá tuviéramos la oportunidad de conversar con ella en alguna oportunidad, pero preguntarle qué cosa es la vida para ella. ¿Qué significa la vida? Si la vida se constriñe solo al acto material de existencia biológica, de estructuración de carnes y huesos y órganos que conviven y articulan alternadamente en sus roles y por lo tanto comen, duermen, copulan y defecan, ¿esto es la vida para la señora Jáuregui? ¿Qué es lo que piensan las confesiones religiosas, por ejemplo, a la que ella representa? Me gustaría saber qué cosa significa la vida. Particularmente yo no soy evangélica y la señora Jáuregui, hasta donde tengo entendido, es pastora evangélica, por lo tanto, imagino tendrá una respuesta bastante más completa que la que tengo yo con relación a la vida. ¿Será que para ella la vida no es, seguramente, pienso, supongo, que para ella la vida no solo se constriñe al acto material, biológico, fisiológico, que tiene que ver con esta combinación de gametos y producción del cigoto y luego la formación fetal que nace y da a luz al neonato con un conjunto de características biológicas y por tanto bioquímicas también? Imagino que no será solo esa simplona y pequeña respuesta la que ella nos trae. Tal vez haya una respuesta más allá que tiene una estrecha relación con su manera de interpretar el mundo, con su manera de interpretar las relaciones interpersonales, porque realmente nos gustaría escudriñar un poco en la mente de quienes proyectaron esta ley y la pensaron en función de determinadas variables, así como estoy intentando establecer algunas diferencias entre la comprensión del concepturus y la diferencia del nasciturus, que como doctrina jurídica refiere al concebido que está todavía no nacido y que va a tener vida y va a tener desarrollo de la personalidad y va a tener todo lo demás que acabo de decir. Esta atingencia corresponde al escenario de la doctrina jurídica. No obstante, en este particular punto, por ejemplo, también existen contradicciones interesantes, porque si yo le doy derechos al concebido, es decir, al embrión, es decir, al que todavía tiene 6 o 7 semanas, si yo le doy derechos desde que el momento de la concepción, dicen ellos, es decir, desde la semana 1, me imagino. Entonces, estamos hablando de derechos que van a ser integrales y que van a ser transversales y que van a tener que ser respetados. Por ejemplo, me gustaría saber
¿cómo así se definirían entonces los derechos patrimoniales? Porque el Estado dice, garantiza el acceso a salud de la gestante y a información sobre el cuidado del embrión, sobre el cuidado del embrión, sobre el cuidado, la nutrición, etcétera, del embrión. Es decir, te informo, tú tienes derecho como madre a informarte de cómo vas a nutrir al gestante. A eso tienes derecho. Y el derecho para la protección de su integridad física, mental y psicológica de la gestante es importante mientras se informa de cómo debe cuidar al embrión, pero es menos importante cuando se trata de cuidarse a sí misma. Esa es por lo menos una ausencia que requiere de ser explicada y defendida. Otra contradicción importante que consideramos sustancial con relación a los derechos patrimoniales es, por ejemplo, se refiere al sujeto. Antes, cuando hablábamos del artículo 1, decíamos es sujeto de derecho desde el momento del nacimiento. Pero acá ya no estamos hablando de esto. Tiene derechos patrimoniales, dice, este proyecto refiere que sus derechos patrimoniales del concebido es si logra nacer vivo. Repito, si logra nacer vivo. Solo tiene derechos patrimoniales si logra nacer vivo. Este es un derecho condicionado. Ergo, ¿es derecho o no es derecho? ¿Hay derecho o no hay derecho? Porque hay una tingencia muy importante, antes planteada en el mismo proyecto de ley, que dice, goza de todos los derechos que le favorecen. Ergo, si son derechos que le favorecen, los derechos patrimoniales también son derechos que le favorecen. Entonces, ¿cuándo decidimos qué le favorece y qué no le favorece? Creo que esas ambigüedades jurídicas van a tener que irse resolviendo en el fondo del tema, que creo que la señora Milagros Jáuregui no ha recogido pues la opinión de los expertos para que mire cuál es la diferencia entre el concepturus y el nasciturus, que son doctrinas jurídicas, por cierto, que salen del tema de la connotación fisiológica, anatómica, biológica típicamente, que es a la que ella alude. Sin embargo, utiliza argumentos jurídicos para referirse o para justificar esta connotación experiencial de carácter biológico. Esto, por ejemplo, nos puede hacer notar que existe una controversia en el punto en el que el derecho del concebido va a tener que ser reformulado y va a tener que ser replanteado, porque no puede ser que a veces sí y a veces no, ¿cierto? Esta es una afirmación que tendrán que hacer los congresistas, los 60 congresistas que votaron a favor, pero sobre todo la congresista Jáuregui, que yo quisiera hacerle mención de algunos aspectos interesantes que quiero traer a mención ahora a propósito de la congresista Jáuregui, porque la congresista Jáuregui, por cierto, no es cualquier congresista. Me gustaría pedirle a la producción algunas notas interesantes que nos ayudarían a mirar las cosas desde una manera un poco más completa y más integral de quién se trata de esta congresista. La congresista de Renovación Popular, esta, por ejemplo, la señora llamada Milagros Jáuregui de Aguayo, fue la que organizó en algún momento un evento para reconocerse a sí misma después de los 100 días, me parece, y también reconocer de pasadita a su esposo. Eso nos hace pensar que tiene un gran ego, ¿cierto? Un gran ego que quiere compartir con los que, por cierto, pues seguramente la reconocen y la siguen. Pero también es esta persona que censuraba pues toda película de amor entre personas del mismo género. Es decir, personas, por ejemplo, si una película refería a escenas de amor entre dos mujeres o entre dos hombres, ella estaba muy lista para cuestionar, censurar,
y buscar que erradicar este tipo de espectáculos. Lo que nos hace suponer que la señora Milagros Jáuregui aún no alcanza a entender que el mundo tiene personas que tienen una connotación de vida en el ejercicio de su sexualidad y cuya connotación expresa su derecho a mostrarse como una persona trans o como una persona homosexual. De hecho, esto refiere, por tanto, a una conducta homofóbica. Estamos hablando de esta pastora evangélica que tiene un comportamiento de carácter homofóbico. Y tenemos algunas otras que conviene recordar. Por ejemplo, en Moche se hizo una representación artística de una serie de aspectos vinculados a determinadas culturas que estaban muy relacionadas, por supuesto, con la cultura moche. Y ahí tenemos a los huacos eróticos que todos los peruanos conocemos muy bien y que tiene una connotación no de naturaleza sexuada como la entiende la congresista Milagros Jáuregui. Ella, por cierto, salió furibunda en esta ocasión para mostrar su protesta contra los huacos eróticos y, por supuesto, hasta presentó un proyecto de ley para eliminar la posibilidad de que existan los huacos eróticos. Olvidando la señora congresista que los huacos eróticos no lo hizo ningún alcalde territorial, no lo hizo ningún peruano de hoy, es un huaco. Tal vez la congresista se olvidó qué cosa es un huaco. Y para además adicionarle al detalle, es que la forma de interpretar las cosas desde la opinión de la congresista, por ejemplo, para ella un huaco erótico debe representar un huaco, seguro en alguna ocasión lo ha expresado así, es como cambiarle la psicología y afectar su psicología de los niños. La señora congresista tiene un grave problema para distinguir el morbo de lo que es la sexualidad y tiene un grave problema para distinguir lo que es la conducta perversa de lo que es el ejercicio reproductivo que querían subrayar nuestros ancestros. Una recomendación que yo quisiera hacerle desde aquí a la señora congresista: hay que echarle una miradita. Una ley debe representar todas las miradas. Y entonces usted convendría que le eche una miradita a la historia y que entienda cuáles los aspectos de la historia fueron importantes y que nutrieron nuestra manera de mirar el mundo y que, por cierto, también lo hicieron distinto. Porque aquí hay una sinuosa pero peligrosa cercanía a la manera en que los españoles, por ejemplo, decían de los peruanos que ellos habían invadido como cultura, cuando ciertamente España nos invadió. Ellos decían, por ejemplo, de nuestras mujeres de entonces, y también de nuestros hombres, recordarán, en alguna ocasión lo he mencionado, decían que nuestros hombres eran vagos, que los incas eran vagos, que no les gustaba trabajar, y que por eso huían al monte y había que perseguirlos en el monte para que regresen a trabajar, porque no estaban acostumbrados a trabajar, eran todos vagos. Y además, las mujeres eran mujeres exageradamente sexuales, que eran mujeres lujuriosas, que estaban buscando el acercamiento con el hombre y les daban de tomar, literalmente, así lo narran los cronistas, les daban de tomar pócimas para inflar sus miembros viriles porque eran lujuriosas y pervertidas las mujeres. Aquí hay una correlación con la presencia de los huacos eróticos, cuya magnífica presentación fálica, por ejemplo, en este tamaño del personaje que estamos viendo, que no se refería estrictamente ni a la perversión ni al morbo, señora Jáuregui. Nuestra recomendación es que le dé una mirada a la historia, pero no lea los libritos que seguramente usted ha leído cuando estaba en el colegio. Claro, el colegio narra la historia desde una particular mirada. Hay que mirar un poco más allá.
hay que escudriñar un poco más allá, hay que entender cuál era el propósito y cómo se entendía a la tierra desde este espíritu reproductivo importante que era el considerado. La tierra era Gea y este afán reproductivo de la tierra estaba ligado fundamentalmente a la presencia de la magnífica mujer que representaba precisamente el acto de la reproducción y por lo tanto de la permanencia de la humanidad, de la defensa de la humanidad en el mundo. Y entonces, así como esta interpretación ocurre a partir de nuestro vínculo con la Pachamama, también hay una relación estrechísima con el falo, con la presencia fálica y la connotación de los huacos eróticos. No es un invento del congresista, del comunista congresista o del comunista alcalde que haya sido elegido, ni nada de eso. Estas interpretaciones que están muy cerca de ser fundamentalistas nos hacen daño y nos hacen mirar las cosas desde una óptica completamente diferente y pequeña. Creo que hay que mirar un poco más allá porque el crecimiento del ser humano, del colectivo humano, exige que miremos las cosas desde un punto de vista más integral, más completo, más complejo y más amoroso. Hay otros artículos también, otros titulares que nos refieren quién es la congresista. Por ejemplo, una de las primeras que hizo mención a que el sueldo del congresista no le alcanzaba. ¿Se acuerdan cómo le pusieron a la congresista de, creo que era de Perú Posible, la congresista que hablaba acerca de que ella ganaba muy poco y que el sueldo le parecía muy poco y la bautizaron, a partir, por supuesto, de su propio apellido, la bautizaron? Pues aquí tenemos a alguien también así, ¿verdad? Porque a esta congresista voleibolista que se había referido, la bautizaron todo el mundo hablaba de que, oh no, estoy chihuán, ¿no? Estoy chihuán y refería, estoy chihuán porque estoy misia, porque no me alcanza. A eso se había referido la congresista en ese momento. Lamentablemente el apellido de la señora Jáuregui no se acomoda tanto a esta forma digamos, de reconocimiento e identificación popular, pero decía lo mismo. Esta congresista, lo primero que nos ofreció pues fue precisamente una opinión con relación a eso, que el cargo de congresista no le alcanza y que deberían ganar por lo menos 20,000 soles. O sea, ciertamente hay congresistas que llegan al escenario del Parlamento Nacional para ganar. Es decir, el Congreso de la República, cierto, estoy completamente de acuerdo con ella en que es un escenario sumamente importante y porque es donde se preparan las leyes y son las reglas de juego con las que vamos a convivir los seres humanos que habitamos este país. Es cierto que es importante, pero también es importante que la congresista recuerde que la política es el escenario del apostolado para servir a los demás. La política es ese escenario, esa posibilidad, esa oportunidad que tenemos los habitantes del Perú, por lo menos en lo que respecta a nuestra opinión, para servir a nuestros compatriotas, para poner ese granito de arena que es importante para lograr mejores formas de vivir, mejor calidad de vida, señora congresista. Entonces sí, seguramente puede parecer poco, pero a esta altura, usted es pastora de una iglesia, imagino tiene sus propios recursos con los que ha vivido hasta ahora, imagino, que le habrán permitido también vivir con calidad, imagino, porque no vivía usted, no dormía usted en el medio del parque, tenía una casa donde habitaba, y etcétera, y debe haber estudiado algo, y entonces, ciertamente, porque si es pastora es porque tiene algún nivel de ascendencia que a mí me parece importante subrayar. Usted es una líder religiosa y como tal seguramente muchos piensan como usted. Pero me gustaría escudriñar un poquito más respecto de una frase que yo considero infeliz y que considero de repente abuso de lenguaje. Tal vez no quiso decir lo que dijo
o tal vez lo dijo de una manera en que no debió decirlo, o tal vez no lo sé. Pero yo quisiera, a ver, ponlo a pantalla grande para leérselo a nuestros televidentes, porque se refería a un hecho sumamente importante. Si puede, a ver, la producción que nos dé la lectura de este párrafo que quiero subrayar. A ver, ahí está. Dice, el rol de la mujer está sujeto a los designios del esposo. Quiero detenerme allí, designios del esposo. El esposo designa, el esposo ordena, el esposo es una especie de referencia de alguien que ya sabe de antemano las cosas, designios. Rechazo absoluta y completamente esa afirmación. Y creo que como yo, muchas mujeres en el Perú, independientemente de la mirada que puedan tener de su comprensión o de su confesión religiosa, el esposo es el cónyuge, el hombre que hemos escogido para acompañarnos en la vida, el hombre que nos ama, que nos respeta, que también nos protege, al que yo también amo, respeto y protejo, porque somos una unidad que ha decidido juntar sus vidas para caminar en un solo propósito, que es la meta de construir probablemente un proyecto común. Entonces, a ver, volvemos a la pantalla grande para seguir leyendo lo que la congresista señalaba. Tengo que aprender a respetar a Guillermo, se refería a su esposo, como el rey. Repito, aquí otra protesta. Yo no puedo respetar, sí, a mi esposo como a los que no son mi esposo, a todos los seres humanos, hombres, mujeres y los que también son trans, que no son, no se sienten ni hombres ni mujeres, pero que existen porque son seres humanos. Los respeto, puedo no concordar con ellos, puedo no pensar como ellos, puedo no opinar como ellos, pero debo respetarlos porque son seres humanos, no porque son reyes. El rey es una connotación política, económica, jurídica, que alude a un sujeto por encima que tiene una voluntad jerárquica y que me ordena lo que yo tengo que hacer. Eso no es el esposo. El esposo no es un rey, señora Jáuregui. El esposo es el hombre, el ser humano que yo escogí para vivir, al que respeto, amo, defiendo y protejo, porque amo, y esto es importante, más importante que tenga el tufo de un rey. ¿Qué más? A ver, me ponen a pantalla. Dice, profeta y sacerdote de mi hogar. Profeta. Bueno, imagino que su confesión religiosa le permitirá a ella entender que el tal Guillermo Aguayo es un profeta. Profeta es alguien que puede expresar y referir profecías, que puede decir lo que va a ocurrir en el futuro. Yo no sé si todos los que habitamos el planeta Tierra, los hombres del planeta Tierra, pueden tener esta condición. Mi ignorancia en materia de la confesión religiosa evangélica me permite hablar tal vez así, pero profeta no creo, por lo menos en lo que a mí respecta. El esposo no necesita ser un profeta. Y sacerdote de mi hogar, bueno, tal vez una especie de sacerdocio entendido de manera tal vez metafórica, ¿no? El sacerdocio como ejemplo de virtud, como ejemplo de disciplina, como expresión ritualística de pautas y reglas que hay que conservar al interior del hogar. Tal vez así podríamos entender el ejercicio de un sacerdocio al interior del hogar. A ver, volvemos a la pantalla y dice, ninguna mujer de Dios tiene que socavar la autoridad que Dios le entregó al varón. Ninguna mujer de Dios. Eso me parece francamente ofensivo y discriminador. Particularmente yo me considero cristiana, creo fehacientemente en Dios, trato de cumplir las pautas y las reglas que entiendo que Dios quiere de su creación, pero cuando me dice esta señora, nadie puede socavar
la autoridad que Dios le entregó al varón. No me queda muy claro porque cierto es que las interpretaciones bíblicas desde diferentes confesiones religiosas pueden tener mucha manera de sentirse o de interpretarse. No debería tener tantas, por cierto, porque se trata de un libro cuyas letras están hechas e interpretadas, por lo menos en nuestro particular caso, al castellano, y deberíamos entenderlo tal como el castellano nos lo permite. Mayor atingencia con relación a eso no debiera haber. Existe porque, como todo en la vida, si usted mira este objeto de este lado, lo va a mirar de una manera. Si lo mira de este lado, lo va a mirar de otra manera. Si lo mira de este otro lado, lo va a mirar de otra manera. Porque cada quien, queridos amigos, mira las cosas desde su particular lente. Pero aquí, en este escenario político de la nación, que es el Parlamento Nacional, no podemos mirar las cosas como nosotros queremos solamente, porque tenemos que entender, esto se llama inteligencia emocional, esto se llama empatía, mirando la opinión y la forma de interpretar del otro. Señora Jáuregui, los demás que no miramos las cosas tal como usted estrictamente las mira, por lo menos en estos puntuales aspectos que yo me he referido, quizá convenga que los miremos de una manera, pongámonos de acuerdo en lo que sí convenimos. Porque usted, ella, él, más allá, Juan, Mario, en fin, podemos juntarnos pensando diferente. Pero podemos juntarnos para acordar aquello en lo que sí pensamos en común. ¿Por qué tendría usted que tener prioridad o preferencia en sus pensamientos y en sus defensas por encima de lo que yo o Mario o María o Juana tienen? ¿Por qué lo que usted piensa o sostiene es mejor o más correcto o más perfecto que lo que los demás pensamos, sentimos o decimos? Eso no es correcto y no es democrático. El que una minoría en el Congreso, porque al momento no les he hecho referencia, pero el Congreso tiene a la fecha el 7% de aprobación nacional. Tiene a más del 90% de la población en contra, señora Jáuregui. Usted y los 60 congresistas que firmaron no cuentan ni con el respaldo ni con el apoyo de la gente de a pie en este país. Porque más del 90% no comparte con ustedes. ¿Por qué entonces se arrogaron la facultad de representar a la población peruana para tomar una decisión como esta? Eso se llama abuso de sus derechos. Eso se llama abusar del derecho que le hemos conferido cuando han sido elegidos. Ustedes no tienen ese derecho. Ya a estas alturas han perdido la legitimidad de ser nuestros representantes. Entonces, valdría la pena examinar un poco cuáles son esos derechos que ustedes como congresistas tienen para seguir intentando hacer leyes. Las leyes son reglas de juego para generar posibilidades de mejor convivencia. Y para hacer leyes, señora Jáuregui, se necesita conocimientos. Usted tiene los conocimientos necesarios para producir leyes que permitan mejorar la calidad de vida y de la convivencia pacífica de los seres humanos. Yo diría que siendo representante de Renovación Popular tienen deudas cristianas que pagar. Para hablar en los términos en que usted alude cuando habla en sus redes sociales diciendo doy gracias a Dios porque defiendo la vida. Y los más de 65 muertos que Dina Boluarte con su consecuencia
con la anuencia de los congresistas de Renovación Popular y de Fuerza Popular hicieron, no son vidas, señora Jáuregui. Hay que defender la vida del embrión que acaba de ser concebido en ese ejercicio maravilloso, milagroso, que ocurre en el acto donde el espermatozoide entra y rompe la pared celular y fecunda el óvulo. Es más importante esa vida que está anunciando que va a tener vida después de 9 meses que la vida de los chicos que han muerto con 15, 17, 20, 25, 40, etcétera de años. ¿Por qué unas vidas son importantes y aquellas no son importantes? ¿Por qué esta vida no habla, no piensa? Cuando empieza a hablar y pensar, ya no es importante. ¿Usted ama y defiende la vida? ¿O ama y defiende la vida de los que no piensan, no hablan, no sienten, no protestan? Esta es una disquisición interesante para saber qué vidas defendemos. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Un sueño? ¿Una ficción? Aunque sí nací, ya entiendo. Decía el monólogo de Segismundo, aunque sí nací, ya entiendo cuál es el delito mayor de haber nacido. El delito mayor del hombre es haber nacido, decía Segismundo. Tal vez piensa usted como Segismundo, señora Jáuregui, porque el Segismundo, ya saben ustedes, fue encarcelado desde que nació porque el oráculo le había dicho a su papá que él lo iban a tumbar, lo iban a asesinar, que iba a asesinar y que por lo tanto para que no asesine a nadie lo encarcelaron y él vivía eternamente encarcelado. Y él decía, ay mísero de mí, porque vivía encarcelado. Después, en su propia disquisición, el monólogo dice, aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. ¿Conviene usted con eso, señora Jáuregui? Me gustaría saber qué cosa es la vida para ustedes. Y tal vez los peruanos de a pie, los que amamos la vida, amamos a los seres vivos, porque son a los que vemos, son a los que podemos cuidar, criar, apoyar, defender, porque es la vida maravillosa que Dios nos permite vivir, porque sabemos perfectamente que no hay nada que se mueva si es que Dios no lo permite, ¿cierto? Yo por lo menos defiendo la tesis de que todo lo que brilla es porque tiene una luz propia. Todo lo que está oscuro, tal vez oscuro en términos de haberle quitado el brillo, el deseo de vivir, las ganas de hacer cosas importantes, las ganas de defender el amor y la vida, quizá convenga como nudo gordiano en este debate considerar a la vida cerca del amor. El amor es ese lazo unitario que enlaza, que comprende, que tolera, que entiende al otro, aunque sea distinto, distinto de tamaño, distinto de pensamiento, distinto de color. Y también, por cierto, no se atrevería a decir muerte a Castillo o muerte a Cerrón, como si lo hiciera el líder de Renovación Popular. Tal vez algunas vidas para ellos son importantes y valiosas y tal vez otras no lo son porque son diferentes. ¿Quiere decir que Dios perdona, permite, promueve la discriminación? Pues les dejo con esa pregunta, queridos amigos. Yo, por lo menos en lo que a mí respecta, estoy convencida que Dios no permite ni promueve ninguna discriminación, porque Dios es amor. Amor para todos. Muy bien, dicho esto, quiero dejarlos con estas reflexiones. Dispénsenme, tolérenme un poco, pero reflexionemos juntos, queridos amigos. El Perú es de todos y tenemos derecho a vivir en este país que tiene historia,
y tendrá la historia que nosotros le dejamos. Un abrazo muy grande. Volvemos el próximo miércoles.